Kamisaki, mahacharun tataki humanakataki. Nayan sutijaj roman pairumani, nayawa human yatichirimaya. ¿Cómo están? Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Román Pairumani, yo seré su profesor en el aprendizaje del idioma aymara. Iniciamos. Hichurusti yatinta ñaniwa kunaki teja huilamasi ukatopeta, ¿ya? Huilamasi en castellano es familia. Huilamasi, familia. Para poder aprender lo que es la familia es importante lo que es el vocabulario, ¿ya? Entonces aquí en esta imagen tenemos parte de lo que es la familia y en el costado derecho también tenemos lo que es el vocabulario, ¿no? Vamos a empezar por algo básico, ¿no? Papá, ¿no? Papá se dice tata o auki. Tata o auki, papá. Mamá se dice mama o taika. Mama o taika. Cualquiera, ¿ya? Entonces, mamaja, por ejemplo, mi mamá. Mamá, tu mamá, ¿no? Ya vamos a ir aprendiendo también sufijos y con eso ya vamos a ir conjugando oraciones en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, mamá, mama o taika. Papá, tata o auki, ¿ya? Ahora, hija, ¿no? Pucha, pucha. Ahí está, ¿no? Pucha. Hijo se dice yoka, yoka. Ahora se escribe yuka, ¿no? Porque es un vocal alófono, ¿no? Yoka se lee, ¿ya? Abuelo, achila o achachila también dice, ¿no? Achila o achachila, que sería abuelo. Y abuelita o abuela, ahuicho o ahuicha. ¿Ya? Eso es una diferencia dialectal. Seguramente en algún momento van a escuchar con A y en otros con U. Significa lo mismo, no cambia absolutamente nada, solamente es una diferencia, una variación dialectal. Ahuicha o ahuicho. ¿Ya? Ahora tenemos, por ejemplo, bebé, se dice guagua. ¿Ya? Guagua. Ahora, cuando estás recién nacido, se dice asu guagua, recién nacido. ¿Ya? Ahora, tenemos el tío y la tía. Tío se dice ipu, tiula, ¿no? Ipo o tiula. Ipu ya no se utiliza mucho, más que nada se utiliza el tiula. Ahora, tiula como tal es el zorro, ¿ya? El animal, el zorro, se denomina tiula. Entonces, esa denominación tienen lo que son los tíos, ¿ya? Tiula. Ahora, las tías se dice ipa, ¿ya? Ipamama dicen en algunos lugares también. Ipa es tía. Y sobrino o sobrina, ambos es ipasiri, ¿ya? Ipasiri. Mi sobrino, ipasirija. Ipasiri, sobrino o sobrina. Ahora, parte de la familia tenemos otros componentes. Esto es lo más esencial. Por ejemplo, aquí tenemos un vocabulario. ¿Cómo se dice, por ejemplo, hombre? ¿No? Hombre. Se dice chacha. Ahora, siempre me preguntan, ¿no? ¿Y cómo se dice mi esposo, mi esposa? ¿No? Entonces, en este caso, chacha, es que como es hombre, aumento el sufijo posesivo ja. Entonces, chachaja se traduce en castellano como mi hombre, pero significa mi esposo. ¿Ya? Chachaja. Ahora, mujer se dice warmi. Warmija sería mi esposa. Warmima, tu esposa. Warmipa, su esposa. ¿No? Entonces, de esa forma, ¿ya? Luego tenemos el padrastro, ¿no? Padrastro. Jepa, auki. Auki ya sabemos qué es, ¿no? Papá, ¿ve? Ahora, jepa es último, después, ¿ya? Último. Entonces, simplemente está conjugado esas dos palabras, último y papá, ¿no? Jepa, auki. Y si yo quiero decir madrastra, también, jepa, taika, ¿no? Jepa, taika. Ahora, siguiendo un poco con lo que es el aprendizaje, aquí tenemos un cuadro en el cual está lo que son los otros, ¿no? Por ejemplo, suegro, ¿no? Auchi. Auchi. Viene de auki, que es papá, ¿no? Auchi, suegro.
De la misma forma, suegra, taikchi, taikchi, ¿no? Viene de taika, taikchi, ¿no? Tolka, que sería el yerno, tolka. Yohcha, que sería la yerna o nuera, también lo llaman, ¿no? Luego tenemos el enamorado, la enamorada, ¿no? Munata, munata, ¿ya? Ahora, los novios, ¿no? Cuando ya están comprometidos, se van a casar, se dice parlata. Ahora, este parlata viene de hablar, ¿no ve? Entonces, de hecho es un vocablo italiano, castellano, ¿no? Parlar, ¿no? Hablar. Entonces, parlata es como ya confirmado, hablado, más o menos así, ¿ya? Entonces, es un préstamo, ¿ya? Luego tenemos el nieto o la nieta, se dice alchi, alchi, ¿sí? Alchi. Ahora, en algunos casos también utilizamos, ¿no? Por ejemplo, en castellano es mi viejo, mi vieja, ¿no ven? Entonces, también se dice auki, auquili o achachi, ¿ya? Ahora, el achachi es un medio despectivo, ¿sí? Es una palabra, ¿cómo decimos? Que se utiliza, no es frecuente, se utiliza, no sé, diremos para reñir, para insultar tal vez, ¿no? Por ejemplo, a los animales, cochachachi, ¿no? ¿Ya? Entonces, más o menos así, ¿ya? Entonces, eso significa viejo, ¿no? Por ejemplo, en la Cuyahuada, ¿no ve? Entonces, hay un hombre que se viste de mujer y va adelante, ¿no ve? Entonces, a eso le dicen ahuila, ¿no ve? Entonces, ahuila es vieja, castellano es vieja, ¿sí? Ahuila, ¿ya? Ahora tenemos el ahijado y chihuahua. Ichu, ichu es llevar en la mano, ¿ya? Ichu es llevar en la mano. Ichuña, ¿no? En todo caso el verbo ichuña, llevar en la mano, ¿sí? Entonces cuando digo ichuahua, entonces estoy diciendo ahijado, ¿no? Ichuahua. Entonces generalmente era padrinos de bautizo, ¿no? Padrinos de bautizo, ichuahua, ¿no? Ahora también a los padrinos, perdón, ahijado, ¿no? Ahora en los padrinos, tanto el hombre como la mujer, Ichutata o Ichumama son los, o es el padrino y la madrina, ¿ya? Y así tenemos varios formas de expresar lo que es la familia y todo lo que compone la familia en todo caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas veces niños huérfanos, ¿no? Niñas huérfanos. A ellos se les dice huachcha, huachcha, ¿ya? Huachcha. También tenemos, por ejemplo, cuando es niño, se le dice hiscalala, perdón, o también se dice yocalla, ¿no? Yocalla, ¿no? Hiscalala o yocalla. Ahora, yocalla, por ejemplo, algunas veces se utiliza para como algo despectivo, ¿no? Entonces, le dices yocalla a un mayor, ah, y eso ya es ofensa, ¿no ve? Pero en realidad no, en realidad yocalla es niño, ¿ya? Es niño. Ahora tenemos el Lulu, que sería la niña, ¿no? La niña. Y así ustedes aquí abajo en la descripción van a tener una lista de más integrantes de la familia para que ustedes vayan practicando, ¿ya? Entonces, al menos se deben aprender los más importantes, ¿no? Que sería Auki, Taika, Achila, Ahuicho, Gila, Cuyaca, Yoca, Pucha, ¿no? Entonces eso, ¿no? Tal vez lo que no hemos dicho, hermano se dice Gila o Gilaco, ¿no? Ahora, primo también es Gila, ¿no? Cuyaca es hermana, ¿no? Cuyaca también es prima hermana, ¿ya? Ahora, en el primer día hemos dicho, ¿no? O en tema de saludos hemos dicho, ¿no? En el Aymara, básicamente, se utiliza el gila, tata, mama, ¿no? Para el tema de saludos, para poder conversar, ¿no? Yo no puedo decir buen día, nada más, ¿no? Tengo que decir buen día hermano, buen día hermana, buen día tío, buen día tía, buen día, ¿no? De esa forma. Entonces, si es de mi edad más o menos, es mi hermano, ¿ya? Hermano o hermana. Si es un poco mayor, es mi tío o mi tía. Si es un poco mayor, es mi abuelo o mi abuelita, ¿no? Ahora, si es menor, igual, ¿no? Tengo que saludar. Entonces, siempre eso es parte cultural de lo que es el idioma aymara. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos esta lección. Lo que nos queda es que ustedes practiquen lo que son la familia. En las próximas lecciones ya vamos a aprender a conjugar los mismos. ¿Listo? Eso sería por hoy. Hikisinkam taqeni waliki qiparapqata.